Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una teoría que ha sido popular en los últimos tiempos, que ha venido tomando fuerza también en internet y que se ha popularizado en los círculos académicos incluso. Es la teoría del internet muerto. Es una teoría conspirativa que asegura que hoy en día el contenido que puede ser encontrado en internet, así como las interacciones que ocurren ahí, consisten principalmente en la actividad de granjas de bots y de contenido generado automáticamente por algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de minimizar y manipular la actividad humana orgánica en la web, para potenciar ciertas ideas, agendas políticas e incentivar el consumo. En este sentido, lo muerto de internet significa que el contenido y las interacciones que ocurren no vienen de seres vivos y genuinos, como las personas que somos nosotros, por lo que contrasta con la idea de que lo vivo sería entendido como un espacio en línea en el que ocurre o en el que se comparte contenido, y las interacciones que ocurren ahí son el resultado de interacciones libres, no manipuladas entre personas. Esta teoría se relaciona estrechamente con el concepto de guerras cognitivas, donde el internet se ha convertido en un campo de batalla para el control de las mentes y las percepciones, y donde los jugadores o los enfrentados en esa guerra son corporaciones, gobiernos, ideologías, distintos grupos de poder en última instancia. En este escenario, el internet muerto funcionaría como una herramienta sofisticada donde estas guerras, utilizando tecnologías avanzadas para crear un entorno digital aparentemente vivo, pero fundamentalmente artificial y manipulado. La guerra cognitiva, al emplear dispositivos híbridos que combinan aspectos materiales y comunicacionales, encuentran en este internet muerto un aliado perfecto. Las granjas de bots y los algoritmos de inteligencia artificial que supuestamente dominan este internet pueden ser vistos como armas en esta guerra, diseñadas para influir sutilmente en las percepciones, opiniones y en el comportamiento de los usuarios. Al igual que las revoluciones de colores y los conflictos proxy mencionados, el internet muerto podría ser utilizado para desestabilizar sociedades y economías enteras. La creación de burbujas sociales fragmentadas se vería amplificada en este entorno, donde la mayoría del contenido es generado artificialmente para reforzar ciertas narrativas y aislar a los usuarios de perspectivas alternativas. La teoría sugiere que esta manipulación a gran escala del contenido en internet tiene como objetivo no solo influir en las decisiones de consumo, sino también en las ideologías políticas, en las identidades culturales, y al hacerlo contribuiría a la erosión de la cohesión social y a la formación de identidades nacionales, reemplazándolas con identidades fragmentadas y potencialmente conflictivas, alineadas con los objetivos de quienes controlan estas armas digitales. En este contexto, el internet muerto no sería simplemente un espacio dominado por bots e inteligencia artificial, sino que sería una manifestación concreta de las tácticas de guerra cognitiva en la era digital. La aparente muerte de la interacción humana genuina en internet sería en realidad un síntoma de un conflicto más amplio por el control de las mentes y las sociedades. Entender la teoría del internet muerto bajo esta luz resalta la importancia de desarrollar una conciencia crítica sobre nuestras interacciones en línea y la información que consumimos. Reconocer estos mecanismos de supuesta manipulación se vuelve crucial para preservar una cierta autonomía cognitiva y resistir a los intentos de fragmentación social y polarización que vienen impuestos por estas nuevas formas de conflicto. La teoría del internet muerto plantea de este modo una preocupación sobre la proliferación del contenido generado por inteligencia artificial y su potencial uso malintencionado. Sin embargo, es importante considerar que la efectividad de este contenido depende en gran medida tanto de los algoritmos de recomendación de las redes sociales que lo amplifican y lo distribuyen a gran escala, como de nuestra credulidad ante estos contenidos compartidos. Sin estos sistemas algorítmicos de difusión, sería mucho más difícil, aunque no imposible, que nosotros de algún modo caigamos en estas armas de manipulación masiva.
Sin embargo, la desinformación y la propaganda no son fenómenos en absoluto nuevos, pero la novedad consiste en que combinados con la inteligencia artificial, el Internet y los algoritmos automatizables de interacción y generación de contenido, han creado un escenario sin precedentes en cuanto a la escala y al alcance de lo que puede generarse y difundirse. La fusión de la inteligencia artificial, el Internet y algoritmos automatizados ha engendrado un monstruo digital que devora la verdad y regurgita mentiras a escala industrial. Ya no podríamos, en este contexto, confiar en nada de lo que vemos o leemos en línea. Cada interacción, cada pieza de información podría ser una fabricación diseñada para manipularnos. Y los arquitectos de esta maquinaria de engaño han creado un mundo virtual donde la realidad se distorsiona a voluntad y nosotros, los usuarios, seríamos meros peones en su juego de poder y control. La personalización algorítmica nos encerraría también en burbujas informativas herméticas, alimentándonos solo con lo que refuerza nuestros sesgos, nuestros temores y nuestras inseguridades. La velocidad vertiginosa con la que se propaga la desinformación superaría nuestras capacidades de discernimiento y nos deja vulnerables a narrativas fabricadas que moldean nuestra percepción del mundo. De este modo, el tejido social se desmoronaría mientras nos hundimos en realidades alternativas irreconciliables, cada una diseñada meticulosamente para mantenernos dóciles y divididos. La erosión de la confianza de lo que ocurre en línea está llegando a ser prácticamente total. Ya no podremos pronto distinguir entre lo real y lo sintético, entre una voz humana y la de una máquina, entre el rostro falso generado por inteligencia artificial y el rostro de una persona genuina. Este Internet es un campo de batalla cognitivo donde nuestras mentes son el objetivo y la verdad se trata de la primera víctima. Estamos a merced de fuerzas invisibles que manipulan emociones y pensamientos con precisión quirúrgica. Todo esto al servicio de agendas ocultas que ni siquiera podemos comenzar a comprender. Esta amplificación masiva se ha vuelto necesaria en la era moderna debido a la multiplicidad de fuentes de información disponibles para nosotros, los usuarios, a diferencia de épocas anteriores donde los canales eran limitados, eran periódicos, radio, televisión. Hoy existe una saturación informativa y de canales que requiere estrategias más sofisticadas por parte de los medios para influir en la opinión pública y por parte de los usuarios para encontrar algo así como una especie de verdad. Sin embargo, es crucial entender que estos sistemas de recomendación algorítmica tienen como objetivo principal aumentar los ingresos publicitarios, el impacto político y la influencia ideológica de estas plataformas, de estas empresas que son dueñas de estas plataformas. Y las plataformas digitales, en este sentido, lo que buscan es incrementar la interacción entre los usuarios para demostrar a los que les pagan los ingresos publicitarios que las interacciones y el impacto que tienen sus contenidos son reales y se traducen en ventas, en votos y en comportamientos ideológicos. Aquí radica una paradoja fundamental en la teoría del Internet muerto. Si lo que tenemos actualmente es un Internet que está dominado por bots y por contenido artificial, este hecho no generaría el impacto y la influencia en los seres humanos aparentemente reales o los que determinan las ventas, los votos y los comportamientos ideológicos, y probablemente no generaría los retornos reales para los anunciantes, votos a los políticos, influencia ideológica efectiva en la sociedad. Si los clics y las visualizaciones fueran mayoritariamente falsos y por lo tanto no se tradujeran en el comportamiento de las personas, los presupuestos publicitarios, políticos e ideológicos se verían obligados a migrar a otros canales que les resultaran más efectivos. Dado que la publicidad sigue siendo la fuente principal de los ingresos de las grandes plataformas tecnológicas, aparentemente esto significa que la muerte de Internet no significa una desconexión entre los usuarios reales o genuinos y el Internet en el que estamos conviviendo. Esto implica que la dirección o el objetivo de este entorno
implica la adaptación constante para mantener la legitimidad y la rentabilidad de estas plataformas a través de interacciones reales entre usuarios. Ese es el objetivo final, la interacción real entre los usuarios. Esta dinámica explica por qué vemos a las plataformas realizando inversiones masivas en tecnologías alternativas como el metaverso, implementando cambios radicales en sus experiencias de usuario basadas en inteligencia artificial o redoblando esfuerzos para combatir la supuesta desinformación con sus propios sistemas de inteligencia artificial. La supervivencia de estas empresas depende de su capacidad para lograr influencia efectiva en audiencias reales e interacciones genuinas. En última instancia, es el comportamiento colectivo de los usuarios lo que determinará el futuro de Internet. Si la audiencia pierde interés, el modelo actual se desmoronará. En la economía digital de la que participamos, los usuarios somos el producto y las acciones que nosotros tomamos tienen el poder de dejar atrás un cadáver de un Internet artificial para dar paso a nuevas formas de interacción en línea. Esta perspectiva no implica, sin embargo, un optimismo ingenuo sobre la autorregulación del mercado, por ejemplo, sino que reconoce el poder real de un sistema regido por intereses económicos, políticos e ideológicos. La misma fuerza que ha impulsado a las plataformas sociales a convertirse en gigantes corporativos podría ser la que eventualmente las obligue a transformarse de nuevo o a ceder su lugar a alternativas aparentemente más auténticas y más centradas en el usuario. La teoría del Internet muerto revela más bien que el problema subyacente no es en última instancia la pérdida de interacciones o contenido generado por personas genuinas, sino la creciente centralización y comercialización de Internet que ha llevado a un escenario de desigualdad digital, explotación de datos y concentración de poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas, intereses políticos y tendencias ideológicas que en última instancia solo aspiran y dependen del poder que deriva de influencias en las acciones, contenidos e interacciones entre las personas. Este modelo centralizado no solo facilita la proliferación de contenido generado por inteligencia artificial y la manipulación algorítmica de las interacciones en línea, sino que también ha creado una economía digital donde los usuarios son reducidos a meros productos, explotados por sus datos e interacciones. Esta web 2.0 en la que interactuamos hoy en día, con sus nubes de redes sociales centralizadas, ha permitido el surgimiento de oligopolios tecnológicos que acaparan el valor generado por los usuarios, creando, manteniendo y aumentando asimetrías de poder entre diversos ciudadanos, entre diversos gobiernos y entre las corporaciones. Para abordar estos problemas, algunos académicos, políticos y activistas plantean la necesidad de una nueva iteración o de una nueva versión de Internet, comúnmente denominada Web 3.0. Esta web descentralizada buscaría supuestamente empoderar a los ciudadanos para que sean, ojo con esto, seamos nosotros dueños de nuestros propios datos y que de ese modo participemos en mercados directos entre usuarios, sin intermediarios, y que así tengamos una mayor influencia en la toma de decisiones políticas a través de aplicaciones innovadoras de democracia participativa y deliberativa. Claramente esta idílica y utópica web representa la más grande de las amenazas para quienes hoy por hoy ostentan una posición de dominio e influencia que sería, si no imposible, sí mucho más difícil en un modelo descentralizado. La visión de esta mancomunidad digital de la Web 3.0, basada en máquinas virtuales de red que aprovechen tecnologías como el blockchain o el código abierto, ofrece la supuesta posibilidad de diseñar nuevos modelos de interacción en línea que transparenten la generación del contenido y la proliferación de las interacciones y la manipulación de dichas interacciones. Esta propuesta de una web descentralizada no solo abordaría los problemas de la teoría del Internet muerto como la proliferación de bots y la creación de contenido artificial, sino que también atacaría las raíces más profundas de la desigualdad digital actual.
Al devolverle el control de los datos a los usuarios y crear estructuras más democráticas y participativas en línea, se buscaría contrarrestar la concentración de poder en las grandes tecnológicas actuales y crear un ecosistema digital más justo y participativo. Esta noción de la muerte de Internet ha evolucionado más allá de la simple teoría conspirativa que postulaba un dominio total de bots y contenido generado automáticamente. En realidad, nos enfrentamos a una situación mucho más compleja y en muchos sentidos más preocupante que lo originalmente planteada por la teoría. La idea de que la muerte de Internet consiste meramente en la desaparición del contenido generado o producido por personas genuinas ignora una realidad fundamental. Los algoritmos y los bots que generan contenido automático no operan en el vacío ni desde el vacío, sino que responden a intereses muy concretos y reales de personas, gobiernos, empresas y grupos de poder. Es decir, son el modo en el que estas personas ultrapoderosas se comunican desde una asimetría de influencia y dominio con quienes no tenemos dicho poder y capacidad de influencia. Además, los modelos de inteligencia artificial generativa en los que se basa gran parte de este contenido intencionado y potencialmente manipulador son, en esencia, un reflejo sesgado y magnificado de la actividad humana genuina. Esto significa que, lejos de ser completamente artificiales, estos sistemas amplifican, distorsionan y utilizan cualidades muy humanas dirigidas por intereses enormes, pero también demasiado humanos. Sin embargo, la verdadera muerte de Internet se manifiesta de formas quizá más sutiles y profundas. Por un lado, podemos entender la muerte por privatización y control, donde la idea original de un espacio de interacción libre y simétrica entre usuarios ha sido suplantada hoy por un ecosistema dominado por intereses económicos, corporativos y gubernamentales. Esta simetría de poder ha creado un Internet donde la interacción verdaderamente libre entre usuarios genuinos se ha vuelto prácticamente imposible, incluso aunque no tuviéramos la capacidad de generar contenidos por inteligencia artificial o de manipular algorítmicamente la difusión de ciertos contenidos en línea. Por otro lado, existe también el peligro de una muerte por irrelevancia del Internet. Si el Internet se desconecta tanto de los intereses y necesidades reales de los usuarios finales, como consumidores, votantes y ciudadanos, podría perder su relevancia social y su influencia económica, de manera similar a lo que ha ocurrido antes con ciertos medios de comunicación tradicionales. Estos medios, al perder contacto con su audiencia debido a la manipulación y desconexión con los intereses y pensamientos entre los usuarios genuinos, terminaron, como dije, perdiendo influencia y por lo tanto viabilidad económica. La situación actual es, en muchos aspectos, igual o más grave que lo predicho por la teoría conspirativa original. La complejidad y sutileza de los sistemas de manipulación, la profunda asimetría de poder entre usuarios y plataformas, el impacto en los procesos democráticos y la explotación económica generalizada a través del capitalismo de la vigilancia han creado un escenario donde la autonomía individual y la interacción genuina están severamente comprometidas. Y además, la visión de una web 3.0 descentralizada y democratizada, aunque atractiva en teoría, se enfrenta a obstáculos prácticamente insuperables en la práctica. Es crucial mantener una postura de profunda sospecha y vigilancia constante en lugar de caer en optimismos baratos e ingenuos o quizá peor aún, en una proactividad mal dirigida. En primer lugar, la idea de que podemos desmantelar las estructuras de poder existentes que controlan Internet es, en el mejor de los casos, una fantasía utópica. Las corporaciones tecnológicas y los gobiernos que se benefician del status quo tienen recursos prácticamente ilimitados y una influencia política abrumadora, por lo que cualquier intento de cambiar fundamentalmente el sistema ha sido, es y será cooptado, diluido o simplemente aplastado antes de que pueda ganar tracción significativa. Propuestas que se hacen hoy por hoy por parte de políticos, empresarios y tecnólogos
de otorgar a los individuos la propiedad de sus datos, ignora convenientemente la realidad de que las grandes tecnológicas ya poseen vastos repositorios de información sobre prácticamente cada aspecto de nuestras vidas. La idea de que podamos simplemente reclamar esos datos o controlar su uso futuro es ingenua en el mejor de los casos y peligrosamente engañosa en el peor. Además, la idea de que esa propiedad de datos podría ser la base de un ingreso básico universal es especialmente problemática y mezquina. No solamente refuerza la idea de que debemos monetizar cada aspecto de nuestras vidas, sino que también crea un sistema en el que los individuos se verían obligados a vender constantemente sus datos personales para sobrevivir. Esto no es libertad, es una forma mucho más sofisticada de explotación. La implementación de identidades digitales, inmutables y verificables, lejos de ser una solución viable, podrían convertirse fácilmente en una herramienta de vigilancia y control sin precedentes y muchísimo más preocupantes que la situación actual. En manos de gobiernos autoritarios o corporaciones sin escrúpulos, este sistema podría eliminar cualquier vestigio de privacidad y autonomía individuales que aún puedan quedarnos. Es importante recordar que cada avance tecnológico que prometía democratizar y liberar Internet ha sido cooptado y transformado en una herramienta de control y explotación. No hay razón para creer que la Web 3.0 sería diferente. De hecho, dado el poder y la sofisticación de los actores involucrados, es probable que cualquier nueva iteración de Internet, cualquier nueva versión de Internet, sea aún más insidiosa en su capacidad para manipular y explotar a los usuarios. La muerte de Internet como espacio de libertad y simetría no es solo una metáfora, es una realidad en curso. Cada día la promesa original de Internet como un espacio democrático y emancipador se aleja más. Los intentos de resucitar esta visión a través de soluciones tecnológicas ignoran la realidad fundamental de que los problemas de Internet son en su núcleo problemas de poder político y económico. En este contexto, la vigilancia constante y la sospecha crítica son quizá nuestras únicas defensas reales. Debemos, en todo caso, ser escépticos ante cualquier propuesta que prometa solucionar los problemas de Internet sin abordar estas estructuras de poder subyacentes. Debemos estar atentos a las formas cada vez más sutiles en que nuestros datos y nuestra atención son explotados. Y sobre todo, debemos resistir a la tentación de creer que una solución tecnológica puede resolver problemas que son fundamentalmente políticos, económicos y sociales. La realidad es que el futuro de Internet probablemente sea aún más distópico de lo que podemos imaginar hoy en día. Lejos de ser un espacio de libertad y empoderamiento, es probable que se convierta en un panóptico digital donde cada acción, pensamiento y deseo sean monitoreados, analizados y monetizados. En este escenario, nuestra única esperanza radica en mantenernos vigilantes, cuestionar constantemente y resistir activamente los intentos de erosionar aún más nuestra autonomía y privacidad. La capacidad de resistencia frente a este panorama distópico depende enteramente de una población con conciencia crítica aguda sobre su situación concreta y los intereses ocultos tras las iniciativas corporativas y políticas. Sin embargo, la tendencia actual y los datos estadísticos nos obligan a adoptar una postura profundamente pesimista sobre la posibilidad de que esta conciencia crítica se convierta en una norma social. La realidad es mucho más desalentadora. Las masas parecemos cada vez más adormecidas por el entretenimiento banal y la sobrecarga informativa, incapaces de discernir la verdad o de distinguirla o de construirla en un mar de desinformación. La educación crítica en este sentido se deteriora, reemplazada por adoctrinamientos sutiles, incluso reclamadas por nosotros mismos, y también por habilidades diseñadas para servir al mercado laboral. No solo, o más bien muy alejados de la posibilidad de tener habilidades cognitivas o mentales para cuestionar nuestra situación actual o nuestro status quo. Los sistemas de poder, en este sentido, han perfeccionado el arte de la distracción y la manipulación, creando una población dócil y fácilmente controlable. En este contexto, la capacidad de evaluar críticamente la propia situación y mantener una postura de sospecha ante el poder
será inevitablemente etiquetada como una amenaza. Veremos cómo el pensamiento crítico es demonizado, presentado como un peligro para la estabilidad social y el progreso. Los medios, las redes sociales y hasta las instituciones trabajarán en concierto para desacreditar y marginar a quienes se atrevan a cuestionar las narrativas oficiales. Esta criminalización del pensamiento crítico no es accidental, sino una estrategia calculada para mantener el control. A medida que la capacidad de pensar críticamente se vuelva cada vez más escasa, se convertirá paradójicamente en un recurso de resistencia mucho más valioso. Será el último bastión contra la homogeneización del pensamiento y la única esperanza de generar cambios genuinos en un sistema diseñado para perpetuarse. La triste ironía es que, mientras más necesaria se vuelva esta conciencia crítica para el futuro de la humanidad, más difícil será cultivarla y mantenerla. Estamos, por lo tanto, en una carrera contra el tiempo, donde cada día que pasa, la posibilidad de un despertar masivo se desvanece un poco más. La ventana de oportunidad para un cambio significativo se está cerrando rápidamente, y no hay garantía de que logremos atravesarla antes de que sea demasiado tarde. En última instancia, la capacidad de pensar críticamente y cuestionar el poder se convertirá en un acto de rebeldía en sí mismo, quizás el más importante de todos. Será la última línea de defensa contra un futuro donde la autonomía individual y la libertad de pensamiento sean reliquias del pasado. Pero incluso esta resistencia puede ser fútil ante el implacable avance de un sistema diseñado para erradicar cualquier forma de disenso. El futuro, visto desde nuestra posición actual, no puede ser sino sombrío. Sin embargo, a pesar de ello, estamos obligados, y quizá incluso por mera paz mental, estamos obligados a pensar de forma positiva y optimista. Es decir, es perfectamente posible que los planes que se están diseñando actualmente para amplificar la capacidad del poder sean justamente la razón por el conflicto derivado de quién ostentará dichos poderes, sean la razón para que la correcta aplicación del pensamiento crítico derive en cambios genuinos hacia situaciones más favorables para la autonomía individual. Incluso aunque esto signifique ventajas para otros grupos de poder que quieran de algún modo capitalizar estas habilidades. Aunque cuando ellos se conviertan eventualmente en quienes ostenten el poder que intentan combatir y arrebatar, es decir, cuando el contrapoder se vuelve en poder, probablemente el pensamiento crítico que fue defendido por ellos se convertirá en su más grande amenaza. Sin embargo, independientemente de todas estas situaciones complejas y desalentadoras, es necesario y pertinente, y quizá la única razón por la que vale la pena mantener el optimismo, de que siempre pesará mucho más la capacidad de ser conscientes de en dónde estamos y qué quieren de nosotros. Les agradezco haber prestado atención a este episodio y los invito a que nos sigan a través de redes sociales, a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí seguiremos compartiendo más contenido. De nuevo, les agradezco habernos escuchado y nos veremos en un próximo episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.